Jóvenes, buenas tardes. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar? Ok, perfecto. Entonces, todo está ok. Muy bien, voy a entonces a compartir mi pantalla y me confirman también si pueden ver lo que presento pues en pantalla. Ahí está. ¿Se puede ver o no, chicos? Sí. Ok, muy bien, María Fernanda. Excelente. Bueno, jóvenes, como saben, estamos ya en la semana 5, pues, ¿no? Tenemos que continuar con el desarrollo de los temas de nuestro curso de trigonometría. Hasta la clase anterior, ¿no? Correspondía a lo que era el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ya? De aquí en adelante ya vamos a trabajar con ángulos de cualquier magnitud. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. ¿Y qué es lo que corresponde trabajar el día de hoy? Vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio. Espero que todos se encuentren muy bien. Mira, bueno, entonces aquí dar siempre alguna idea de las aplicaciones que se le puede dar a lo que vamos a aprender el día de hoy, pues, ¿no? En algunas circunstancias, ¿no? Digamos, las posiciones de ciertas, digamos, objetos o lugares se dan de acuerdo a las coordenadas, ¿no? Ubicas un punto de origen, trazas tu sistema de coordenadas rectangulares respecto a ese punto, ¿no? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Y respecto a este punto puedes dar tu suposición, ¿no? Vamos a suponer la posición de este punto. Entonces, esta posición frecuentemente se expresa, ya en este caso, respecto al ángulo que forma, pues, ¿no? Con el eje de las abscisas. Entonces, yo trazo aquí esto y me doy cuenta que acá hay un ángulo que se está formando respecto al eje de las abscisas. Bueno, vamos a suponer que sea el ángulo A. Ya, entonces, justo con lo que nosotros vamos a trabajar hoy, las coordenadas de este punto y la distancia, digamos, a la que se encuentra, pues, ¿no? Vamos a suponer que en este caso sea unos 4 kilómetros, tal vez, pues, ¿no? Se puede entonces expresar lo que es las coordenadas, la ubicación, ¿ya? De este objeto. De igual manera, en otro tipo de situación, ¿ya? Tiene un sinfín de aplicaciones, solo estoy mostrando una de ellas. Ok, luego de esto vamos a presentar aquí lo que es el contenido de la semana, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Mira, vamos a definir lo que es un ángulo en posición normal. Vamos a también hablar de lo que son las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, razones trigonométricas, ¿no? De ángulos, bueno, se puede decir negativos o de la forma, ¿no? Menos alfa. El signo de las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que estemos y también lo que son los ángulos coterminales, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Nos dice que al finalizar la sesión, tú ya vas a obtener lo que son las competencias necesarias para estar capacitado en la solución de ejercicios y problemas de contexto real que son referidos, en este caso, a lo que son los ángulos en posición normal, empleando las definiciones y propiedades de forma correcta, ¿ya? Ese es el objetivo para la clase. Muy bien, chicos, entonces, antes de comenzar ello, supongo que todos nosotros estamos, ¿no? Ya habituados con lo que es el sistema de coordenadas rectangular, ¿ya?
En algún momento lo has tenido que haber utilizado, ¿no? Entonces de aquí, sistema de coordenadas rectangulares, ya sabes que aquí es el origen. El eje X es conocido como el eje de las abscisas y el eje Y es conocido como el eje de las ordenadas. Ya, entonces, ¿cuándo vamos a decir que un ángulo se encuentra en posición normal? A ver, un momento, chicos. Ya, ok, chicos, disculpen. Ahora sí, continuamos. Entonces, vamos a definir un ángulo en posición normal. ¿Cuándo un ángulo se encuentra en posición normal? Cuando su lado inicial reposa en el semieje X positivo. Y es justamente lo que estamos colocando aquí. El vértice del ángulo se debe de ubicar en el origen de coordenadas, que resulta ser este punto que está aquí, que lo estamos señalando. Y el lado final para el ángulo, ¿ya? Puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, incluidos los ejes coordenados. Entonces, como ejemplo, vamos a representar el lado final justamente en este cuadrante que tenemos acá. Y colocamos la orientación del ángulo, en este caso que sería un ángulo de medida alta. Ahora, debido a la orientación que tiene el ángulo, es un ángulo en sentido antihorario y así es de medida de positiva. Ahora, la pregunta que algunos se hacen es, profesor, ¿un ángulo negativo puede estar en posición normal? Obviamente que sí, mientras cumpla las condiciones que ya acabo de mencionar. El lado inicial en el semieje X positivo, el vértice aquí y digamos que este sea su lado final. Entonces, colocaría aquí este ángulo, digamos, de medida beta en posición normal. Es un ángulo negativo ya que el sentido que tiene es horario. Entonces, no importa si el ángulo es positivo o si el ángulo es negativo. Para que esté en posición normal, recuerda el lado inicial en el semieje X positivo, vértice en el origen de coordenadas y el lado final en cualquier cuadrante o también en los ejes coordenados. Puede reposar el lado final. ¿Ya? Ok. Un caso particular de los ángulos en posición normal resultan ser los ángulos cuadrantales, que es lo que vamos a definir. Los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final reposa sobre uno de los ejes coordenados. O sea, el lado final puede estar en el eje Y o en el eje X, ¿ya? Y como ejemplo, tendríamos, digamos, este cuadrantal de 90 grados, que es justamente el que aparece aquí. Fíjate, el lado inicial está en el semieje X positivo, el vértice está en el origen de coordenadas y el lado final está en la parte del eje Y o en la parte del eje de las ordenadas positivas. Este es un ángulo cuadrantal de 90 grados. Otro ejemplo más, ¿no? Ya los cuadrantales ya los conoces, podría ser este ángulo, ¿no? De 270 grados. Ahí está, lado inicial, aquí, y lado final en el semieje Y negativo. Entonces, ¿de qué cuadrantal estamos hablando? Del cuadrantal de 270 grados. Y así puedes también, obviamente, graficar el de 180, el de 360 y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los ángulos cuadrantales. Ahora, la pregunta que surge es cómo nosotros vamos a hallar lo que son las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. Es justamente lo que vemos a continuación. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Razones trigonométricas de ángulos en posición. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Grafico, digamos, un ángulo en posición normal. Sería este de acá. Semieje X positivo, su lado inicial, vértice en el origen y el lado final está en el segundo cuadrante. Tengo el ángulo alfa en posición normal. Para poder yo calcular las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal, necesito conocer las coordenadas de algún punto en su lado final. Y dices, profe, ¿y qué punto tiene que ser? No importa cuál sea el punto, puedes tomar cualquiera
cualquier punto que pertenezca al lado final, excepto el origen de coordenadas, obviamente. ¿Ya? Porque el origen de coordenadas es 0 punto o 0 punto y coma 0. Ese de ahí no te va a servir, ¿ya? Por eso dice que el punto que vas a elegir debe de ser distinto del origen de coordenadas. Cualquiera que se encuentre en el lado final, no importa cuál. ¿Ya? Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí está. Estaríamos en este caso dando, ¿no?, este punto P de coordenadas x punto y coma y. X es su axis y el y resulta ser la ordenada. También necesitas, ya una vez que has especificado tu punto, conocer el radio vector. Y el radio vector es la distancia que hay del punto hacia el vértice del ángulo, que es lo mismo decir el origen de coordenadas. Este de aquí que lo denotas como R. ¿Cómo se halla este R? Obviamente aquí utilizando, ¿no?, distancia entre dos puntos o también, ¿no?, o aplicando lo que es Pitágoras. Entonces el R te resulta ser igual a lo siguiente. Resulta ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del punto. X al cuadrado más Y al cuadrado. Como R es una distancia, quiere decir que R tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, ya con estos elementos, se pasan a definir las 6 razones trigonométricas. ¿Cómo está definida el seno de este ángulo en posición normal? Resulta ser el cociente entre la ordenada y el radio vector. Y esto es lo que yo coloco acá. Seno de alfa resulta ser el y sobre r, o sea que es ordenada sobre el radio vector. El coseno resulta ser la abscisa, que en este caso es el x, sobre el radio vector, que es el r. Aquí está. Coseno es el x sobre el r. Y la tangente resulta ser la ordenada sobre la abscisa. Y esto es lo que estoy colocando acá. Ordenada sobre abscisa. Chicos, solo necesitan recordar estos 3 primeros. Los otros 3 que voy a colocar a continuación, ya tú lo deduces utilizando las recíprocas. ¿Ya? Porque los recíprocos se cumplen para ángulos de cualquier magnitud. Entonces, si la tangente es y sobre x, entonces quiere decir que la cotangente sería x sobre y. Y esto es lo que colocamos aquí. Ahí está. La cotangente de un ángulo en posición normal sería la abscisa sobre la ordenada. X sobre y. Luego, la secante. Ya, la secante es el recíproco del coseno. Si el coseno es abscisa sobre radio vector, entonces la secante tiene que ser radio vector sobre abscisa, obviamente. Y esto es lo que estamos colocando. ¿Ya? Entonces, de igual forma, con respecto a lo que es el seno, el recíproco del seno es la cosecante, pues, ¿no? Entonces quiere decir que la cosecante será radio vector sobre ordenada. Entonces ya estamos en este caso definiendo las 6 razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ahora vamos a hablar de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Ya? Porque es importante recordar esos valores. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Vamos a mostrar una tablita con los valores. Entonces, solamente vamos a colocar los cuadrantales ahí más conocidos, más usados, ¿no?, que son el 0, 90, 180, 270 y 360 grados hexadecimales. A ver, el seno, digamos. Aquí te dice seno de 0 grados es 0. Seno de 90 grados es 1. Seno de 180 grados es 0. Ya, ok. Vamos a regresar, a ver. Ya, ahí está Eduardo. Toma la captura. 1, 2. Listo. Supongo que ya lo tienes. Va. Ya, estábamos aquí dando los valores, ¿no?, de los seno o las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Estábamos comenzando respecto al seno, ¿no? Dice aquí seno de 0 grados es 0, seno de 90 grados es 1, seno de 180 grados es 0, seno de 270 grados te va a resultar lo que es menos 1 y seno de 360 grados te resulta 0. Y así sucesivamente, ¿no?, vamos mostrando para las otras razones trigonométricas, ¿no? Mira, coseno de 90 grados dice que es 0, coseno de 180 grados es menos 1, coseno de 360 grados es 1. Ya, acá tienes la tabla.
Tangente de 0 grados es 0. Tangente de 90 grados no existe, no está definido en los reales, ya que a medida que el ángulo se aproxima a 90 grados, el valor de la tangente, en este caso, crece, ¿ya? Crece indefinidamente, ¿ya? O también puede, en este caso, decrecer dependiendo de cómo está acotado el ángulo, ¿ya? Tangente de 180 grados es 0. Tangente de 270 grados no existe. Tangente de 360 grados te dicen que es 0. Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, hay una forma en cómo tú obviamente puedes encontrar, si en caso dices, profe, ¿qué pasa si me olvido? ¿Cómo puedo hallar? Ah, ya, pues recuerda que los cuadrantales son ángulos en posición normal. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a graficar un cuadrantal. A ver, vamos a, digamos, a trabajar con el de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Graficas tu sistema de coordenadas rectangulares, ahí está, y ubicas al cuadrantal, pues. En este caso, el cuadrantal 90 grados es este de aquí. Ahí está, 90 grados. ¿Ya? Listo. Tú ya sabes que para conseguir las razones trigonométricas, ¿ya?, de este ángulo necesitas las coordenadas de algún punto en su lado final. De algún punto en su lado final. Ya te dije que puede ser cualquiera. Entonces, como el lado final está en el eje Y positivo, entonces tú tomas las coordenadas del punto más sencillo. ¿Y cuál es ese? Dices que sea 0, punto y coma 1. Y ya está, trabajas con eso. Profe, ¿y puedo trabajar con el 0, punto y coma 2? También, si deseas. Yo estoy trabajando con este, con el más fácil. No me quiero complicar la existencia. Ya, luego vas a hallar el radio vector. ¿Cómo se llama el radio vector? El radio vector era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y eso te va a resultar 1 también. Y listo. Entonces ahora aquí abajito, ya tú mismo eres y vas haciendo, pues, ¿no? Ahí, digamos, a ver, seno de 90. Ya, ¿cómo estaba definido el seno? El seno, tú dices, profe, esto resulta ser ordenada sobre radio vector. Ya, ¿quién es la ordenada acá? 1. Ahí está. ¿Quién es el radio vector? 1. 1 entre 1 te va a resultar 1. Por tal motivo, el seno de 90 es 1. Y este es el que está aquí. Ahí está. Profe, tangente 90 dice que no existe. A ver, verifique. Ya, vamos a verificar. Entonces yo coloco acá, tangente de 90 grados. Ya, a ver, la tangente, ¿cómo está definida? Ordenada sobre abscisa. La ordenada, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale la abscisa? 0. Ah, ya, pues entonces, ¿a qué estoy llegando? 1 entre 0. Bueno, pues esto no está definido, ¿sí? No está definido en los reales, no existe. Por eso es esto lo que estamos colocando aquí. No existe. ¿Ya? Y así verificas las 6 razones trigonométricas para este cuadrantal de 90. Y de igual forma puedes verificarlo para el de 0 grados, para el de 180, 270, ¿ya? Así simplemente aquí la grabo. Esa es la idea. Muy bien, tomen la captura para poder pasar al siguiente punto. 1, 2 y va. Ya. A ver, ahora vamos a hablar de las razones trigonométricas de los ángulos que tienen la forma menos alfa. ¿Ya? Entonces aquí se concluye lo siguiente. Bueno, ya no vamos a hacer la verificación, simplemente lo mencionamos. ¿Qué dice acá? Seno de menos alfa, esto tú lo puedes expresar como menos seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que generalmente dicen en este caso, profe? El signo sale, ¿no? O sea que si tú tienes seno de menos alfa, esto lo puedes expresar como menos el seno de alfa. Eso quiere decir que el signo salió. Ya de forma práctica lo mencionan siempre así. ¿Qué pasa con el coseno? Coseno de menos alfa resulta ser igual al coseno de alfa. Entonces, ¿qué pasó acá? El signo no sale, el signo se absorbe. O como dicen algunos alumnos, profe, el coseno se lo come. ¿Ya? Entonces, coseno de menos alfa resulta ser coseno de alfa. Si tuviéramos tangente de menos alfa, ah, ya, entonces esto, ¿qué va a resultar ser igual? A menos
la tangente de alfa. Eso quiere decir que aquí también el signo sale, pues, ¿ya? De manera práctica sale. Con respecto a la cotangente, el signo también sale. Cotangente de menos alfa, esto también es igual a menos la cotangente de alfa. Con respecto a la secante, al ser el recíproco del coseno, el signo también se absorbe. Secante de menos alfa, esto es igual a secante de alfa. ¿Qué pasó acá? El signo se absorbió. Cosecante de menos alfa, en este caso el signo sale. Entonces esto sería menos la cosecante de alfa. En conclusión, el signo solamente se absorbe con el coseno y con la secante. En los otros 4 casos, que son seno, tangente, cotangente y cosecante, el signo sale. ¿Ya? Eso es lo que tienes que recordar. Solo se absorbe con coseno y secante, con los otros 4 sale el signo. Muy bien. Ahora estaríamos hablando del signo de las razones trigonométricas dependiendo al cuadrante al que pertenece el ángulo en posición normal. ¿Ya? Entonces, a ver, dice, nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares aquí. Ahora, los cuadrantes, tú ya sabes cómo normalmente lo llaman. Este de aquí resulta ser el primer cuadrante. Este resulta ser siempre el segundo cuadrante. Es siempre el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Chicos, a ver, una pregunta para ustedes. El eje Y que te estoy mencionando acá, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Al primero o al segundo? A ver, el eje Y, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Al primero o al segundo? Ya. Entonces, a ver, a ni uno, dice Camila. Muy bien. Esa es la respuesta. A ver, ¿por qué? Porque al inicio yo te estaba mencionando, ¿no? Cuando iba a definir un ángulo en posición normal, te dije que el lado final podía estar en cualquiera de los 4 cuadrantes o en los ejes coordenados. Entonces quiere decir que los ejes coordenados no pertenecen a ningún cuadrante, ¿ya? Entonces, quiere decir que el plano cartesiano resulta ser los 4 cuadrantes más los ejes coordenados. Con eso te digo que los ejes coordenados no están en ningún cuadrante. Mucho cuidado, ¿ya? Ok, entonces, si el ángulo en posición normal está en el primer cuadrante y tú calculas las razones trigonométricas de ese ángulo en el primer cuadrante, los valores que obtengas para las razones trigonométricas van a ser siempre valores positivos. Por eso decimos que todas las razones trigonométricas acá son positivas. Ahora, si el ángulo está en el segundo cuadrante, su lado final, y calculas las razones trigonométricas, solamente 2 de las razones que calcules van a resultar ser positivas. ¿Quiénes son? El seno y la cosecante. Y las otras 4, que serían la cotangente, coseno, tangente, ¿no? O secante, van a resultar de un valor negativo. O sea, si tú hallas la secante de alfa que está en el segundo cuadrante, te va a salir un valor negativo, digamos, -2. ¿Y esto es debido a qué o por qué? Por lo siguiente, mira, en el segundo cuadrante, el X, la abscisa, va a ser siempre negativa, ¿ya? La ordenada en el segundo cuadrante va a ser siempre positiva. Y el radio vector, al ser una distancia, esto siempre es positivo, ¿ya? Ahí está. Entonces, tú recordarás, con otro color, tú recordarás que cuando tú calculas el seno del ángulo, vamos a suponer de teta, que está en el segundo cuadrante, esto tú lo calculas así, como ordenada sobre radio vector. Así, ordenada sobre radio vector. ¿Ya? Ahora, la ordenada, tú ya sabes que es positiva, sin importar su valor, tú sabes que es positivo, porque estás en el segundo cuadrante. Y el radio vector siempre es positivo. Por eso, positivo entre positivo, ¿qué te va a resultar? Positivo. Por eso que acá el seno siempre te va a resultar positivo. De igual manera verificas con la cosecante. Al ser el recíproco es R sobre Y.
Positivo igual entre positivo, ahí está. Te resulta positivo. ¿Ya? Esa es la justificación. Entonces, si el ángulo está en el tercer cuadrante, solamente dos razones trigonométricas te resultan positivas ahí, y esas son la tangente con la cotangente. Y las otras cuatro que calcules acá va a ser negativa. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque aquí en el tercer cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada también es negativa, y el radio vector, es decir, siempre es positivo, sin importar el cuadrante. ¿Ya? Ahí está. Ahora, en el cuarto cuadrante, las únicas razones trigonométricas que te resultan positivas son la secante y el coseno. Las otras cuatro te van a resultar a ser aquí siempre negativas. Y acá, ¿cómo es la abscisa? La abscisa acá es positiva. Aquí la ordenada resulta ser negativa. Y el radio vector positivo. Y ya está. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que tú tienes que recordar. Muy bien, sobre todo para cuando vas a estar completando las coordenadas de un punto en el lado final. Recuerda que acá abscisa negativa, abscisa acá positiva, ordenada negativa y radio vector siempre positivo. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces al siguiente punto que son los ángulos coterminales, para ir finalizando la parte de la teoría. 1, 2 y va. ¿Qué resultan ser ángulos coterminales, chicos? Mira, te dice acá, son aquellos ángulos que van a estar en posición normal y cuyos lados finales coinciden. Entonces tú dices, ¿qué, profe? ¿Entonces los ángulos son iguales? No necesariamente. Entonces vamos a decir acá que sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales. Entonces un ejemplo, mira, de dos ángulos coterminales y tienen que estar en posición normal. Estoy graficando acá al ángulo alfa que está en posición normal. Y voy a graficar un coterminal para alfa porque posee infinidad de ángulos coterminales. Un coterminal para alfa sería este ángulo beta, que también está en posición normal, pero que es de medida negativa porque tiene sentido horario. Entonces, está en posición normal y date cuenta que comparten el mismo lado final. Entonces quiere decir que son coterminales, pero no necesariamente son iguales. Los ángulos no necesariamente son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se cumple respecto a los coterminales? Ah, ya, esto es lo que va aquí a continuación. Mira, si alfa y beta son las medidas de dos ángulos coterminales, se cumple lo siguiente. Cuando tú tomas la diferencia entre ellos, resulta ser un múltiplo de una vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre ellos lo puedes representar como una vuelta, que es 360 grados, o como 2 pi radianes, multiplicado por un entero. En este caso, que el entero está representado por el n. ¿Ya? Ahora tú dices, profe, ¿cómo tomo la diferencia? ¿Alfa menos beta o beta menos alfa? No, de eso no depende. Tú puedes tomar la diferencia como guste, dependiendo cómo lo requieras en el problema. ¿Y por qué? Porque si la diferencia es negativa, el entero que está acá es negativo. Si la diferencia es positiva, el entero que coloques aquí va a ser positivo. Pues así que la diferencia lo puedes colocar como tú gustes. ¿Ya? ¿Qué más se cumple? Que las razones trigonométricas de los cuadrantales son siempre los mismos, coinciden. O sea, con esto te estamos diciendo que tú tomas, digamos, lo que es la tangente de alfa. Ya, entonces calculas la tangente de alfa. Esto resulta ser igual a lo que es la tangente de su coterminal. ¿Quién es el coterminal de alfa? En este caso el beta. Son iguales. Las razones trigonométricas son iguales, los ángulos no. Estoy diciendo que las razones calculas el seno. De igual manera, seno de alfa va a ser igual a seno de beta. Calculas el coseno. Coseno de alfa va a resultar ser igual al coseno de beta. Y así con las otras razones trigonométricas. ¿Ya? Importantísimo. Luego aquí, ya, lo que quiero, digamos, en este caso, agregar es una regla práctica que se suele utilizar para mover lo que son las coordenadas.
¿Ya? Es bastante sencillo, ¿eh? Es bastante sencillo. Mira, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Vamos a trazar. Ahí está. Y listo. Pero esto de acá solo lo vas a aplicar, fíjate, te estoy diciendo, cuando sean perpendiculares. Si no, no vas a hacer eso. Esta es la rotacional. Digamos que tú tengas las coordenadas de un punto aquí. Vamos a suponer que en este caso sea de coordenadas A punto y coma B. ¿Ya? Así. Y por algún motivo requieras tú en este caso conseguir las coordenadas de algún punto en este lado final de acá. ¿Para qué? Para que puedas hallar las razones trigonométricas. Vamos a suponer que quieres hallar las coordenadas de algún punto. Entonces tú puedes generar las coordenadas de algún punto en este lado de acuerdo a las coordenadas que ya conoces de este lado final debido a que son perpendiculares. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo siguiente. Mira, el proceso es hacer esto. A ver, aquí lo vas a aplicar siempre en sentido antihorario. ¿Ya? Sí. ¿Qué es lo que haces? Intercambias la abscisa por la ordenada y le cambias el signo a la abscisa. O sea que mira, el B, que es la ordenada, pasa a ser acá abscisa, pero con signo cambiado. Entonces yo colocaría acá menos B y la abscisa pasa a ser ordenada y en este caso coloco lo que es el A y nada más. Y obviamente, lo que se va a cumplir acá es que los radios vectores son iguales. Ahí está. ¿Ya? Nada más. Ahora, tú quieres, dices, ya, profe, ¿y el de acá? Ah, bueno, pues vuelves a repetir el proceso. Intercambias la posición. O sea que la ahora viene como abscisa, pero le cambias de signo. Le colocas un menos. Y la abscisa, que es menos b, ahora lo pasas hacia acá, pero viene igualito. Ahí no se cambia de signo, solamente queda como menos b. Y el radio vector sigue siendo el mismo. Ahí está. R y R. Y vuelves a repetir acá el proceso si quisieras hallar el de acá. Entonces, nuevamente, el menos b pasa a ser abscisa, pero le cambias de signo. Menos por menos ya se convierte en más b. Punto y coma, y el menos a pasa a ser orden. Y ya tienes las coordenadas aquí. Ya con esto tú te evitas de estar haciendo congruencia de triángulos, trazando la altura y a veces se bloquean con los signos porque le colocan menos, más y se están confundiendo, ya no saben ni lo que están hallando. ¿Ya? Entonces así nada más tranquilo mueves las coordenadas y con las coordenadas hallas las razones trigonométricas y no te vas a confundir en nada. ¿Ya? Importante. Chicos, ¿quedó claro esto? Porque esto lo vamos a usar siempre. Háblame. Sí, profe, todo claro. Profesor, ¿puede explicarlo, por favor? ¿Claro? Ya, mira. Tenemos acá nuestro sistema de coordenadas rectangulares. X, ¿no? Las abscisas y las ordenadas. Entonces, estamos suponiendo, en este caso, que yo tenga las coordenadas de un punto acá. Vamos a suponer que, a ver, aquí yo ya lo voy a colocar acá como menos b, punto y coma, y acá ya lo voy a hacer con algún número, ¿ya? Para que quede ahora sí un poquito más claro. Vamos a suponer que el de acá yo ya lo tengo, sea 2, punto y coma 3, ¿ya? Y yo quiero las coordenadas de algún punto en el lado final de acá. Entonces, de acuerdo a lo que yo te digo, las coordenadas, ¿cómo las obtienes? Intercambiando posiciones nada más entre abscisa y ordenada. Colocas acá B y ahora aquí colocas A, pero a la abscisa siempre le vas a agregar un signo menos. Entonces sería menos B, punto y coma. Entonces, si aplico esta regla, si acá es 2, punto y coma 3, entonces te dije que aquí intercambias 3, punto y coma 2 y le agregas el signo menos acá. Entonces, las coordenadas de este punto serían menos 3, punto y coma 2. Y si tú quieres hallar ya las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal beta, lo trabajas con las coordenadas de este punto. Y ya está, pues lo calculas. ¿Ya? Repites el proceso si en caso quisieras hallar las coordenadas de un punto acá. Entonces de aquí haces el mismo proceso. Intercambias posiciones.
2 viene aquí y menos 3 pasa acá. Pero siempre se le agrega un signo menos a la abscisa. Entonces ahora te queda menos 2, punto y coma, menos 3, y ya tienes las coordenadas de un punto acá. Y con ese trabajo. De igual forma acá, repites el proceso. Mira, intercambias de posición. Menos 3 aquí y menos 2 acá. Pero recuerda que hay que agregarle un signo menos acá. Entonces, pero como ya tiene un menos, menos por menos ya se convierte este en más. Entonces te queda 3, punto y coma, menos 2. Ahora, como tú eres observador, mira, así es, Andrea, solo cuando son perpendiculares, ¿ya? Porque es la rotacional, solo cuando son perpendiculares, ojo, aquí está, solo cuando son perpendiculares. Ahora, como tú eres observador, y tú dices, profe, ya, ¿y qué pasa si no lo quiero pasar acá al costado, si no es el opuesto, en la misma recta? Ah, ya, entonces es más fácil, mira. Si acá es A, punto y coma B, ¿cómo queda acá? Menos A, punto y coma, menos B, o sea que solo cambió de signo. ¿Te das cuenta? Mira, de A pasó a menos A y de B a menos B. Y acá está, ¿ves? De 2 pasó a menos 2 y de 3 pasó a menos 3. Cuando está en una misma recta es más fácil. Mira, acá está menos B, punto y coma A. De menos B ahora pasó a B y de A pasó a menos A. Y acá está, ¿ves? De menos 3 pasó a 3 y de 2 pasó a menos 2. Ya con numeritos, imposible que te equivoques. ¿Ya? Entonces sigue esta regla y frecuentemente en los exámenes y en los ejercicios siempre te dan cuando es perpendicular. ¿Ya? Se suele utilizar bastante. Ahora sí, chicos, vamos a la práctica. Vamos a resolver algunos problemas. ¿Ok? ¿Está claro, no? Ya, supongo que sí. Esa partecita ya lo eliminamos. Y a ver, ¿qué nos dice el problema número 1? Si secante de alfa menos tangente de alfa es igual a 3, ¿ya? Acá te están pidiendo que calcules el valor de 5 veces seno de alfa menos coseno de alfa. Y ahora, tú no sabes en qué cuadrante está alfa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del problema va a ser siempre que tú ubiques, esto por lo general resuelve siempre el problema. Ubiques en qué cuadrante se encuentra el ángulo. Vamos a suponer que el ángulo está en el tercer cuadrante. Ahí está, ya. Y una vez que ya sabes que el ángulo está en el, digamos, como ejemplo, no te estoy diciendo que aquí está en el tercer cuadrante, como ejemplo está en el tercer cuadrante. Luego el siguiente paso es que consigas las coordenadas de algún punto en su lado final. Vamos a suponer que obtuviste que es menos 3 punto menos 4. Entonces ya conociendo las coordenadas de un punto en su lado final, hallas el radio vector, te sale 5 y ya con esto puedes hallar cualquier razón trigonométrica o cualquier cosa que te pida. ¿Ya? Entonces siempre apuntamos a esto frecuentemente, o por lo general, en los problemas. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí vamos a hacer uso ya de una propiedad que también ya habíamos mencionado en la semana número 3, algunas identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Ya? A ver, tú recordarás que la secante cuadrado era secante cuadrado de un ángulo era igual a la tangente cuadrado más 1. ¿Sí o no? Es una identidad pitagórica muy conocida. Esto de acá se cumple. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La tangente al cuadrado lo paso a restar. Lo paso a restar. Lo paso a restar, entonces acá te queda menos tangente cuadrado. Entonces aquí el único que va a quedar va a ser el 1. Pues. ¿Ya? Entonces digo acá igual a 1. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente, mira, yo le aplico una diferencia de cuadrados aquí y se cumple que secante de alfa menos tangente de alfa, diferencia de cuadrado, por secante de alfa más la tangente de alfa, este producto te va a resultar lo que es la unidad. Ahí está. Entonces, esto de acá, como tú tienes la diferencia, esta diferencia ¿cuánto vale? 3. Entonces tú lo reemplazas como 3. Lo pasas a dividir el 3 y ya tienes la suma. Entonces quiere decir que secante
más tangente te va a resultar lo que es 1/3. ¿Está bien? Entonces ya quiere decir que para la próxima, esto de acá tú ya de frente. Si la diferencia es 3, la suma es el inverso, 1/3. ¿Sí o no? Ya vas resolviendo los problemas más rápido. Y ahora dice, ya, profe, ¿qué voy a hacer con todo esto? Ya, pues, lo que sabes hacer, resuelves el sistema. Ahí está. Vas a resolver el sistema. Sumas, pues, ¿no? Digamos acá yo sumo, entonces me queda 2 veces secante de alfa y sumo 3 más 1/3, me va a resultar 10/3. Ya está. Entonces luego paso a dividir el 2 y me queda que secante de alfa es 5/3. Y esto es lo que aparece aquí. Secante de alfa es 5/3. Profe, ¿y la tangente dónde salió? No, pues ya, ¿qué pregunta me estás haciendo? Si ya sabes que secante de alfa es 5/3, lo reemplazas aquí 5/3 y pasas a restar y ya tienes la tangente. Te quedaría menos 4/3. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, ustedes acá me van a ayudar, ¿ah? Rápido deducimos esto. Si la secante es positiva, ¿en qué cuadrante puede estar el ángulo? Si la secante es positiva. ¿En qué cuadrante es la secante es positiva? A ver, ¿en qué cuadrante es la secante es positiva? Ya, Cuarto. en el cuarto El primero. y en el primero. Y en el primero. Ya. Muy bien. ¿Y la tangente dónde es negativa? La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. Entonces, ¿en qué cuadrante tiene que estar el ángulo para que cumpla ambas condiciones? Claramente tendría que estar en el cuarto cuadrante. Ya está. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer acá. Mira, digo acá, luego el ángulo está en el cuarto cuadrante. Y tú dices, profe, ya, ¿y de dónde me sacó estas coordenadas? Ah, lo que sucede es que tengo que hacer el siguiente procedimiento. Dibujo el lado final en el cuarto cuadrante. Vamos a suponer que este es el ángulo en posición normal. Ahí está. Tengo acá el alfa. Y utilizo cualquier razón trigonométrica. Ya, como yo tengo acá cerca la tangente, ¿ya? Y tú sabes que la tangente, tú lo hallas como ordenada sobre abscisa. Ah, ya. Entonces quiere decir que aquí la abscisa tiene que valer 3 y la ordenada tiene que valer menos 4. ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por eso el signo menos se queda con el 4 y el 3 se queda positivo. Luego calculas el radio vector. Ya para 3 y menos 4 el radio vector te sale 5. Y esto es lo que ya tenemos aquí, pues. Esto es lo que te han colocado acá. Ya está. Esto ya te lo dan de forma directa porque hay cosas que se pueden ya trabajar mentalmente cuando se tiene práctica. ¿Ya? Listo. Entonces ya tienes al ángulo en posición normal, ahora sí ya puedes hallar el seno y el coseno. Entonces esto lo vas a calcular. ¿Cómo está definido el seno? Es ordenada sobre el radio vector. O sea que te quedaría menos 4/5. Y esto es lo que colocamos acá. Seno de alfa es menos 4/5. ¿Y cómo se halla el coseno? Como abscisa sobre el radio vector, entonces sería 3/5. O también lo puedes sacar como ya tiene secante, recíproco es el coseno, pues, ¿no? Entonces sería 3/5. Muy bien, esto ya está para reemplazar nomás, ya está resuelto. Entonces decimos acá, sea el valor buscado, entonces reemplazo seno y reemplazo coseno. Ahí está, entonces ya cálculos nada más. Menos 4/5 menos coseno, que es 3/5. Entonces acá tengo menos 7/5 por 5, te estaría resultando menos 7. Y ese es el valor buscado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Chicos, ¿todo ok? Profesor, ¿podría volver a explicar desde donde dice luego, por favor? Desde De hecho, acá. profe, de hecho, ¿puede explicarlo todo? Ya, ya. Claro, Ya, claro. por Vamos favor. a repetir. Mira. Acá te dan una condición. Te dice que la secante menos la tangente es igual a un valor que en este caso es el 3. Ya.
Hay una propiedad pitagórica que trabajamos en la semana número 3, que te dije que la secante cuadrado es igual a la tangente cuadrado más 1. Lo que yo estoy haciendo es que la tangente cuadrado lo traigo al primer miembro a restar. Entonces, secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1. Esto es por identidades pitagóricas. Esto yo lo separo por diferencia de cuadrados. Por lo tanto, te queda secante menos tangente por secante más tangente igual a 1. Entonces, ahora lo único que yo estoy haciendo acá es que esta secante menos tangente, como tú ya lo conoces, tú ya sabes que por dato, este de aquí es 3. Entonces lo reemplazo, lo paso a dividir y te queda que la suma es 1/3. Ya, esto de acá ya es un sistema de ecuaciones. Pues acá tienes la suma, acá tienes la diferencia y acá la suma, perdón. Entonces ya sabes que hay que sumar. Cuando tú lo sumas, se cancela la tangente y te queda 2 secante y 3 más 1/3, 10/3. Pasas a dividir 2 y te queda que la secante es 5/3. Reemplazas la secante como 5/3 y despejas el otro valor. Eso es un sistema, eso saben resolverlo. Entonces la tangente de alfa te queda menos 4/3. Ya, hasta ahí. Ahora, lo que yo quiero averiguar acá es en qué cuadrante está alfa. Pero el alfa cumple estas dos condiciones de acá. Esta y esta. Entonces acá te dice que la secante es 5/3 y 5/3 es un valor positivo. Entonces quiere decir que para que la secante te resulte positiva, el ángulo debe de estar en el primero o en el cuarto cuadrante. Porque en el primer o cuarto cuadrante recuerda que la secante era positiva. En los otros dos, tercero y segundo y tercero era negativo, así que ahí no puede estar. Ya, ahora, pero hay otro dato más. Te dice que la tangente es negativa. ¿En qué cuadrantes la tangente resulta ser negativa? En el segundo y en el cuarto. Entonces te das cuenta que hay un cuadrante, que en este caso es el cuarto, donde cumpliría ambas condiciones. Que la secante sea positiva y que la tangente sea negativa. Entonces ese es el cuadrante en el cual debe de estar el alfa, aquí, en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué haces? Haces un gráfico, pues, aquí aparte, tu sistema de coordenadas rectangulares y dibujas a alfa en el cuarto cuadrante con su lado final ahí. Ahí está. Ahora, tú necesitas conseguir las coordenadas de un punto en el lado final, no importa de cuál de ellos se trate. Ya, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Usas una de las razones trigonométricas. Vamos a suponer de la tangente, que es menos 4/3. Entonces, de acuerdo a la definición, la tangente es la ordenada sobre la abscisa. Entonces, yo coloco acá y sobre x. Entonces, ¿cuánto vale y y cuánto vale x? Entonces, yo digo que el x tiene que ser 3 y el y tiene que ser menos 4. Por eso es que acá escribo x3 y y menos 4. Profe, ¿por qué no puede ser menos 3 y 4? Así. Ah, ¿por qué no? Porque en este cuadrante la abscisa es positiva y por lo tanto no puede ser menos 3. Pues entonces este está descartado. Por eso es que la abscisa es 3 y la ordenada es menos 4. Ya luego calculas el radio vector, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ya sabes que eso sale 5. Por eso acá está. El punto P es de coordenadas 3 punto y coma menos 4 si el radio vector es 5. Ahora queremos hallar seno y coseno porque es el valor que nos piden. El seno es ordenada, ya la ordenada ya sé que es menos 4 y el radio vector es 5, menos 4 quinto. Y el coseno es abscisa sobre radio vector, entonces es 3 sobre 5. Reemplazas los valores de seno y coseno y ya resuelve. Bueno, esto ya es cálculo, ¿no? Y te sale menos 7. Ahí no van a tener problema. Ahora sí, chicos, ¿está mejor? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, perfecto. Ya, esta parte tiene que quedar claro, ¿eh? Porque esto es lo que se va a utilizar siempre, ¿no? Ese tema. A ver, pasamos al problema número 2. ¿Qué dice aquí? Nos están diciendo de que sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales, donde el lado final de alfa dice que está ¿dónde? En el tercer cuadrante. Ah, ya, entonces ya te están dando de por sí el cuadrante al cual está perteneciendo el alfa. ¿Dónde te ha dicho?
tercer cuadrante. Entonces ya tú vas haciendo una gráfica. Como todavía no tienes mucha práctica, haz tu gráfica rapidito. Represento aquí al ángulo alfa en el tercer cuadrante. ¿Qué más te dice? Te dice que coseno cuadrado es igual a 1 sobre 2 secante de beta. Y que tangente de 40 grados menos teta es igual a menos tangente de 20 grados. Donde teta es un ángulo agudo. Calcule el valor de esta expresión. Ya, entonces, en esta expresión, yo veo que aparece coseno de beta, cotangente de alfa y tangente de teta. Bueno, el teta lo voy a hallar de este dato de acá. Y el coseno de beta y cotangente de alfa tiene que salir de este dato de aquí. Porque alfa y beta dice que son coterminales. Ya, entonces, ¿qué es lo que se cumplía cuando los ángulos eran coterminales? Entonces tú dices, profe, eso es facilito. Las razones trigonométricas resultaban ser iguales. Era una de las propiedades. Y esa es la que te va a servir. Tú dices, profe, ¿por qué no puedo utilizar la primera propiedad que la diferencia de los ángulos es múltiplo de una vuelta? Porque acá no te conviene utilizar la diferencia de ángulos porque estás trabajando con razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto de acá. Recordar esto. Ya, entonces, si las razones trigonométricas son iguales, entonces decimos acá que secante de alfa es igual a secante de beta, porque sus razones trigonométricas son iguales. Ya, ¿y qué es lo que yo quiero hacer con esto? Mira, para que todo quede acá con respecto a secante, lo que yo voy a hacer acá es invertir la igualdad. Invertir, profe, o sea que lo voy a invertir. Mira, de coseno cuadrado de alfa lo voy a escribir como 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Igual, y esto también lo invierto. Y al invertirlo, me queda 2 veces secante de beta más 8. Así. ¿Ya? Ahí está. Pero 1 sobre coseno, tú ya sabes que por recíprocos, ¿qué cosa es? Secante. Ya. Entonces esto escribo acá, ¿ves? Secante cuadrado de alfa. Igual, 2 veces secante de beta. Y acá yo estoy colocando 2 veces secante de alfa. Y tú dices, profe, corrija, es beta. No, porque ya sabes que secante de alfa es igual a secante de beta. ¿Y por qué son iguales? Porque son coterminales y sus razones trigonométricas son siempre iguales. Entonces da lo mismo colocar secante de beta o da lo mismo colocar secante de alfa. Yo estoy colocando secante de alfa para que todo esto quede respecto a un mismo ángulo. Y luego dice más 8. ¿Está bien? Ya, ahora, esto es una cuadrática. Lo paso todo al primer miembro y lo voy a factorizar. ¿Ya? Entonces esto pasa como menos 2 secante, menos 8 y aplico aspa simple. Ya, aspa simple yo no creo que tú te vayas a bloquear. Por eso ese proceso ya lo coloco acá de forma directa. Ya está factorizado. Factorizar no te vas a bloquear. Queda así. Secante de alfa menos 4 por secante de alfa más 2. Ya sabes que lo pasé todo el primer miembro, apliqué aspa simple y me quedó así. Entonces de aquí voy a despejar 2 valores para la secante. Uno de ellos es que la secante sea 4. Mira, secante de alfa va a ser 4 o secante de alfa te va a resultar menos 2. Ya, ahora mi pregunta es, ¿con cuál de estos 2 valores me quedo? Menos 2. Muy bien, excelente. Me voy a quedar con menos 2. Y algunos estarán diciendo, ¿qué, profe? ¿Pero por qué? Ya, porque tienes que recordar que alfa está en el tercer cuadrante. Si alfa está en el tercer cuadrante, la secante es negativa. Entonces no puede ser 4, pues 4 es positivo, estarías en una contradicción. Entonces, ¿quién es la secante de alfa? Menos 2. Ya está. Entonces ya tienes una razón trigonométrica de alfa y con esto puedes completar las coordenadas. ¿Cómo se hallaba la secante? La secante era radio vector sobre la abscisa. Entonces, como el radio vector es siempre positivo, entonces quiere decir que el radio vector tiene que ser 2.
Profe, ¿y quién va a ser entonces la abscisa? La abscisa tiene que ser el -1, pues porque esto es -12, ¿no? Entonces la abscisa vale acá -1. Y ya está. Entonces dices, profe, ¿y ahora cuánto vale la ordenada? Ya, vamos a suponer que no conoces la ordenada. Voy a colocarlo como Y. Entonces, pero lo que sí sabes que se cumple es esto, ¿sí o no? Que el radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado, ¿ya? Más ordenada al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado también. Ya vi que se han confundido. Entonces, reemplazo. ¿Me he confundido, profe? Sí, te has confundido. Mira, radio vector al cuadrado, o sea que sería 2 al cuadrado, igual a x al cuadrado, que es -1 al cuadrado, más y al cuadrado. Ahí está. Y dices, profe, ¿y dónde me he confundido? Ahorita te vas a dar cuenta. Entonces quiere decir que y al cuadrado, esto es 4 y esto es 1. Pasas a restar y te queda 3. Ah, pero cuando tú le sacas la raíz, ya tú sabes de tu curso de álgebra que acá hay dos valores, que y puede tomar más o el menos raíz de 3, ¿sí o no? Hay dos valores. ¿Y cuál es el que vas a elegir acá? El menos raíz de 3. Te vas a quedar con menos raíz de 3. Profe, ¿y por qué con menos raíz de 3? No entiendo. Porque en el tercer cuadrante, acá en el tercer cuadrante, la ordenada es negativa. Entonces es menos raíz de 3. Mucho cuidado. Ya, entonces ahora sí ya tienes las coordenadas del punto y esto lo estoy escribiendo acá. Ahí está, alfa tercer cuadrante, la abscisa es -1, la ordenada menos raíz de 3 y el radio vector es 2. Ya, entonces mucho cuidado cuando ahí es el valor. Ya, tengan cuidado ahí. Ya, entonces ya tienes esto, ya está resuelto el problema, ¿no? Porque ya tienes coseno de beta y cotangente de alfa. ¿Qué te falta? La tangente de teta. Entonces esto lo vamos a sacar de acá. Mira, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Rapidísimo, creo que te das cuenta. Interiormente, factorizo menos. Entonces queda así, tangente de menos teta menos 40 grados. Así. Profe, ¿y esto para qué hace? Para que el signo salga. Entonces, con respecto a la tangente, el signo sale. Entonces, esto sería menos tangente de teta menos 40 grados. Ahí está. Estos son iguales. ¿Está bien? Ahora, cuando tú lo reemplazas, este menos con el menos de acá se va a cancelar. Entonces digo acá, luego, ¿ya? Digo acá, tangente de teta menos 40, porque el signo menos ya se canceló con esto, va a ser igual a tangente de 20. Ya, entonces de aquí, tú ya puedes hallar lo que es, en este caso, sabiendo de que teta es agudo, teta es un ángulo agudo, ya puedes saber cuánto vale teta. Pues ya ahora sí haces la igualdad nada más y te sale que teta es 60 grados. ¿Ya? Ahí está, teta es 60 grados. Ahora dices, profe, ¿y estos valores de dónde salieron? Ah, ya, estos, porque como ya tengo las coordenadas de un punto en el lado final de alfa, ya puedo hallar sus razones trigonométricas. Me olvidé de expresarlo ya. Vamos allá a la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es abscisa sobre ordenada. -1 entre menos raíz de 3 se cancela menos y te queda 1 sobre raíz de 3. Ahora, profe, pero ahora quiero coseno de beta. Ya, pero recuerda que coseno de beta es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque son coterminales. Recuerda eso. Entonces yo hallo coseno de alfa y coseno de alfa es abscisa sobre el radio vector. O sea que esto te queda -1/2. Aquí está. Pero esto es lo mismo que el coseno de beta. O sea que coseno de beta es -1/2. ¿Ya? Y el teta es 60 grados. Ya lo hallamos. Entonces ahora sí a reemplazar nada más. Que facilito, esto ya es la parte sencilla, reemplazo. Queda 2 coseno de beta menos 1/2. Cotangente de alfa, 1 sobre raíz de 3. Y tangente de teta, como teta es 60, tangente de 60, raíz de 3. Ya, pues entonces aquí simplificas, ¿ves? Se va el 2, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, te queda menos, y no hay menos y menos, te quedaría en este caso -1/3, ¿no? Y esa es la respuesta para el problema número 2. Chicos, ¿cómo vamos?
Jóvenes, no se queden callados, chicos, me preocupan cuando se quedan callados. Profe, ¿puede explicar después del cómo, porfa? Ah, desde luego, dicen, desde acá, desde el cómo. Ya, a ver, Profe, ¿y si también puede explicar cómo halló la secante, por favor? aquí la secante. Ya, a ver. Vamos a ver esto de aquí. Mira, lo que yo hice de este dato de acá, del coseno cuadrado, yo lo que he hecho es invertir el valor más. Invierto esto, te queda 1 sobre coseno cuadrado, y aquí también lo invierto, y cuando lo invierto te queda 2 secante de beta más 8. Ya, eso no es nada extraordinario. Ahora, lo único que tienes que recordar es que 1 sobre coseno es la secante, eso ya saben por recíprocos. Entonces te queda secante de alfa, pero te queda al cuadrado porque el coseno estaba al cuadrado. Acá. Luego, lo que he hecho ahí es pasar esto todo a restar. Entonces de acá te quedó secante cuadrado de alfa menos 2 veces la secante de alfa y viene acá como menos 8 y luego esto es igual a 0, pues chicos. Y lo que he hecho aquí es aplicar aspa simple, nada más. Al hacer aspa simple, secante por secante, y acá lo descompongo como menos 4 más 2. Entonces los factores quedan secante de alfa menos 4 y queda secante de alfa más 2. Y este producto es 0. ¿Está bien? Aspa simple ya lo saben aplicar. De acá despejo los dos valores de la secante. Uno de ellos es 4 y el otro es menos 2. Me quedo con el valor de menos 2 y el otro lo descarto, el 4. ¿Por qué? Porque me han dado de dato de que alfa está en el tercer cuadrante. Al estar en el tercer cuadrante, la secante es negativa. La secante de alfa es negativo, porque está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el valor que le corresponde es menos 2, no puede ser 4. Ya tengo la secante de alfa que es menos 2. Pero la secante, de acuerdo a las coordenadas, tú lo hayas así como R sobre X. Así está definido, ¿sí o no? Ya, entonces quiere decir que este menos 2 que está aquí, yo lo tengo que expresar de esta manera, como 2 dividido entre menos 1. ¿Por qué? Porque el R siempre es positivo, entonces R tiene que ser 2 y el X tiene que ser menos 1. Entonces por eso escribo acá R igual 2 y el X es menos 1. Ya, ahora tengo que hallar la ordenada. Por el momento lo coloqué como Y, recuerda. Entonces, ¿qué se cumple? Radio vector al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazo los valores. 2 al cuadrado igual, reemplazo el X, menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado. Ya, despejo el Y al cuadrado. Acá te queda 4, acá te queda 1, pasa a restar, te queda 3. Saco la raíz, pero acá Y tiene dos valores. Más raíz de 3 y menos raíz de 3. Me quedo con el negativo, que es menos raíz de 3. ¿Por qué? Por el cuadrante en el que estamos. En el tercer cuadrante, el eje Y es negativo. Entonces, la ordenada es negativa. Entonces, por eso elijo el menos raíz de 3. Ya tengo las coordenadas del punto. Acá está. Menos 1, punto y coma, menos raíz de 3 y el radio vector es 2. Ya. Quiero la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es abscisa sobre ordenada. Menos 1 entre menos raíz de 3, ahí está. 1 sobre raíz de 3 porque menos entre menos se vuelve más. Luego hallo, como necesito coseno de beta, hallo el coseno de alfa. Coseno de alfa es abscisa sobre radio vector, o sea que sería menos 1 entre 2, menos 1 medio. Pero por coterminales, coseno de alfa es lo mismo que coseno de beta. Entonces ya encontré coseno de beta que es menos 1 medio. Ya está para reemplazar. Ahora lo que falta es encontrar el teta. El teta va a salir de este dato de acá. ¿Ya? Como acá yo veo un menos tangente de 20, ¿ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, al ángulo de 40 menos teta, le factorizo menos dentro. Entonces, menos queda así, por teta menos 40. Ahora, la regla, recuerdas que estábamos explicando, es que con respecto a la tangente, el signo sale. Entonces, quiere decir que este menos que está aquí va a salir. Entonces, quedaría como menos tangente de teta menos 40.
Entonces, cuando tú lo reemplazas acá, tienes así, menos tangente de teta menos 40 igual a menos tangente de 20. ¿Sí o no? Así. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es cancelar el signo menos. Pues. Se cancela menos y por eso te queda teta menos 40 y acá solamente 20 grados. Ahora, como teta es un ángulo agudo, entonces forzosamente para que estos dos sean iguales, es que los ángulos sean iguales. Pues. ¿Ya? Para que la tangente de este ángulo sea igual a tangente de 20 y siendo teta un ángulo agudo, es que este ángulo tiene que ser igual a 20. No hay otra posibilidad. Entonces, por eso es que yo escribo que teta menos 40 es 20 grados. El menos pasa a sumar y quiere decir que ya sería teta 60 grados. Ya, ahora solo es cuestión de reemplazar. 2 coseno de beta, que es menos 1/2, cotangente de alfa, que es 1 sobre raíz de 3, y abajo tangente de 60, que es raíz de 3. Simplificas y te queda menos 1/3. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque si no el tiempo nos va a ganar. ¿Ah? Estamos recién en el problema 3. Dice aquí, Dante y María, ¿ya? Parten, dice, del punto O. ¿Dónde está el punto O? El punto O está aquí, ¿ya? Siguiendo las rutas descritas por las gráficas de las funciones f de x, que es 3x cuadrado, o sea, que es esta curva de acá, que ya sabes que es parte de una parábola, y g de x, que es igual a m de x, que es justamente su gráfica, una recta, respectivamente. Si se encuentran, dice, en el punto A, que es este punto de acá, ¿ya? Como se muestra en la figura, y además, tangente de beta, mira, el beta lo tienes aquí, es igual a menos 6, halle la distancia de la proyección sobre el eje X del punto de encuentro respecto al punto de partida. Y tú dices, ¿qué, profe? ¿Qué es eso? Ah, ya. Te dice que vas a proyectar sobre el eje X el punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es A. Entonces, ¿cómo se hace la proyección de un punto sobre una recta? Trazas el segmento perpendicular. Trazas la perpendicular justamente hacia la recta o hacia el segmento y el pie de esta perpendicular que resulta ser este de acá, esta es la proyección del punto A sobre el eje X. ¿Ya? Ese es entonces el que en este caso te están hablando. Ahora, y necesitas hallar su distancia respecto a quién, al punto de partida. Entonces dices, ah, profe, el punto de partida es O. Entonces lo que yo necesito hallar es esta distancia de acá, profe. Esta es la que necesitas hallar. Esto es lo que estás buscando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a encontrar esto? Sencillo. Lo que tú necesitas es conocer quién es la axis aquí. Vamos a suponer que en este caso la axis sea x sub 0. ¿Ya? Voy a colocarlo mejor de azul para que compagine con respecto al punto. Vamos a suponer que este punto sea x sub 0. Porque no sabemos quién es. Así, es una notación, ¿no? X sub 0, X sub 1, como tú lo quieras llamar. Entonces, si tú sabes quién es este X sub 0, vamos a suponer que X sub 0 sea menos 3. Entonces, si el X sub 0 es menos 3, la distancia que hay de aquí hacia acá sería 3, pues. Y ya lo tienes la distancia. Entonces, hay que encontrar este X sub 0 y está resuelto el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Acá vamos a trabajar con un poquito de geometría, ¿ya? Mira, como el punto A está en dicha recta, entonces las coordenadas de los puntos en la recta tienen esta forma, ¿sí o no? Todo punto en esta recta tiene esta forma. X, punto y coma Y. Y donde el Y es igual a M por X. ¿Sí o no? Donde el Y es M por X. Entonces, si yo digo que la axisa de A, porque aquí la axisa de A es X sub 0, entonces quiere decir que el punto de intersección acá, que es el punto A, yo lo puedo representar como X sub 0, punto y coma Y, pero el Y
recuerda que es el m por el x, y el x, ¿quién es? Es el x sub 0. Entonces, por eso queda x sub 0, punto y coma mx sub 0. Chicos, ¿está claro lo que estoy haciendo hasta acá? Jóvenes, ¿está claro? ¿Cómo? ¿Puedo volver a explicar esa parte, por favor? Claro, claro. Ya. Mira, yo estoy diciendo que la abscisa aquí es x sub 0, porque este es lo que quiero encontrar y no sé quién es. ¿Ya? Ahora, las coordenadas del punto de una recta, ya vamos a suponer de este de acá, siempre tiene esta forma, x, punto y coma y. Pero el y ya tiene una forma, que está definido a la regla de correspondencia de la recta, que es m por x, Entonces las coordenadas quedarían así, quedaría como x, punto y coma, m por x, porque estoy reemplazando el y que tiene esta forma, m por x. Entonces acá está, yo estoy diciendo que como la abscisa del punto A es el x sub 0, entonces la abscisa es x sub 0, aquí está, y la ordenada sería m por la abscisa, o sea, m por x sub 0. ¿Ya? Ahora tú dices, ya, profe, ¿y para qué quiere hacer, para qué lo va a usar esto? Ah, ya, mira, como tengo un dato acá de que la tangente de beta es menos 6, entonces yo ya puedo hallar la tangente de beta porque beta es un ángulo en posición normal cuyo lado final es la recta que me colocan acá, que está descrita por esta gráfica, ¿sí o no? M por X. Entonces yo para hallar la tangente de beta utilizo las coordenadas del punto A y sería ordenada sobre la abscisa. Y esto es lo que escribo acá. Sea, en este caso, el punto A de coordenadas x sub 0, punto y coma x sub 0, y hallo la tangente de beta, como la ordenada sobre la abscisa, m de x sub 0 sobre x sub 0. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que se va a cancelar el x sub 0 y te va a quedar el m. ¿Está bien? Entonces, pero por dato, tú sabes que la tangente de beta es menos 6, entonces quiere decir que el m vale menos 6. Aquí está. Ya tengo m, que es menos 6. Ya, esto es un gran avance. Ahora, ¿cómo voy a hallar el x sub 0 ya conociendo el m? Ahora mira, este punto A también pertenece a la gráfica de y igual a 3x cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las coordenadas de este punto también satisfacen esta ecuación. Entonces, si satisfacen esta ecuación, quiere decir que se cumple lo siguiente. Mira, y. ¿Quién es el y acá? El y es este. No te olvides, ¿ah? Este es el y. Entonces lo reemplazo acá. Sería m x sub 0 igual a 3 veces el x. ¿Y quién es el x? El x sub 0. 3 veces x sub 0 al cuadrado. Cumple esto de aquí también. ¿Te das cuenta? Ah, pero el m yo ya lo encontré. El m es menos 6. Entonces lo reemplazo. Luego, quedaría así. Ahí está. Menos 6x sub 0 igual a 3 veces x sub 0 al cuadrado. Ahora, como el x sub 0 es distinto de 0, entonces yo cancelo el x sub 0 y cancelo un x sub 0 acá. Y me queda que 3 veces x sub 0 es igual a menos 6. Entonces paso a dividir 3 y el x sub 0 va a ser igual a menos 2. ¿Qué, profe? Y con esto ya pues entonces ya encontré aquí la abscisa. La abscisa era el que yo necesitaba es menos 2. Entonces la distancia que hay de aquí, de la proyección hacia el punto de partida, es de 2. Pues no me vas a decir que la distancia es menos 2. La distancia no puede ser menos 2. Una distancia siempre es positiva. Entonces la distancia es 2. ¿Pero 2 qué? 2 hectómetros, pues porque el eje X está expresado en hectómetros. Entonces la distancia es de 2 hectómetros y esa es la respuesta. La alternativa C.
Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este problema 3? Hemos trabajado con las reglas de correspondencia, ¿ya? En este caso de las gráficas de las funciones, pues, que están describiendo justamente qué cosa, el trayecto que está tomando en este caso Dante y María para encontrarse acá en el punto A. Chicos, ¿se entendió ahí? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Qué parte? ¿Todo? Desde ese Ah, gráfico. ya, Ujú. desde acá. Ya, a ver, lo que nosotros estábamos asumiendo. Ajá, así es, Diana. Ya, en este caso, el x sub 0 es ese como si fuera el x, pues, ¿no? Solo que no quiero colocar x acá porque a veces cuando escribo x se confunde con el x de aquí. Ya, entonces para hacer una distinción lo llamo como x sub 0. Nada más. Ya, entonces lo que estábamos diciendo es que como ya esta parte explicamos de la proyección y yo quiero encontrar este punto de acá, ya, esta axisa. Entonces quiere decir que la axisa de A, si yo a esta de aquí lo llamo x sub 0, entonces la axisa del punto A es x sub 0. Y el y recuerda que es m por x. O sea, acá está, m por x. Entonces reemplazo ahí y me quedaría que es m de x sub 0. ¿Cómo utilizo este dato? Con la tangente de beta que es menos 6. Hallo la tangente de beta que es ordenada sobre axisa, por definición, ya que este punto está en el lado final del ángulo. Entonces la ordenada aquí está m de x sub 0 sobre la axisa que es el x sub 0. Y por dato la tangente te va a resultar menos 6. Entonces de acá se cancela el x sub 0 y te queda que m es menos 6. Ya, pero hasta ahí has hallado m, todavía no hayas el x sub 0. Entonces, ¿de dónde es que vamos a sacar el x sub 0? Es que como el punto A también pertenece a la curva morada, que es y igual 3x cuadrado, que ya sabes que es parte de una parábola, ¿ya? Entonces, mira, hago lo siguiente. Quiere decir que las coordenadas de este punto A también satisfacen la ecuación de la curva. Entonces, como este es el y, lo reemplazo acá, pues. Entonces sería mx sub 0. Aquí está, estoy reemplazando. Igual, dice a 3 veces la axisa. Y la axisa es el x sub 0 nomás, pues, al cuadrado. Reemplazo el m como menos 6. Entonces te quedaría menos 6x sub 0 igual a 3x sub 0 al cuadrado. Acá está. De aquí se cancela el x sub 0. Pasa un x sub 0 y acá te queda solo 3x sub 0. Igual a menos 6. Entonces de acá paso a dividir 3 y ya te queda que el x sub 0 era menos 2. Nada más, acá está, menos 2. Entonces quiere decir que la distancia que hay desde la proyección del punto de encuentro, que es este de acá, hacia el punto de inicio, es de 2 hectómetros. ¿Por qué? Porque el eje X, su unidad de medida es hectómetro. Y esa sería entonces la respuesta. ¿Ok? Gracias, profesor, entendí. Ya está, muy bien. Ya, a ver, chicos, este problema nos dice lo siguiente. En la figura se muestran los puntos P y Q. Aquí están los puntos P y Q. Con coordenadas que en este caso son menos 3 punto y coma menos 2 para P y 6 punto y coma A para Q. Porque dice respectivamente en ese orden. Aquí nos están mencionando de que PO más OQ dice que toma su mínimo valor posible. O sea que, ¿qué se está diciendo? Que la suma de las distancias de PO más el OQ, ¿ya? La suma de estas distancias dice que es el mínimo, toma su mínimo valor posible. Te están pidiendo que calcules raíz de 13 por A seno de alfa. ¿Dónde está alfa? Bueno, vemos que alfa, su lado inicial está aquí y su lado final está aquí, en OQ. Entonces, para yo poder calcular el seno de alfa, yo necesito conocer las coordenadas de algún punto en el lado final de acá. ¿Y de quién tengo que encontrar? Justamente el de Q, pues.
pero las coordenadas de Q me han dicho que es 6 punto y coma A. Entonces tengo que hallar el valor de A para poder saber cuál es la coordenada de Q. Y al conocer la coordenada de Q ya voy a poder hallar el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a utilizar el dato de que PO más OQ toman su mínimo valor posible? Ya, vamos a hacer acá una idea geométrica. Mira, acá está las coordenadas de P, menos 3, punto y coma menos 2, y las coordenadas de Q, 6, punto y coma A. Ya. Lo que voy a hacer aquí es el reflejo del punto P respecto al eje X. Y tú dirás, profe, ¿por qué? Ya, mira, vamos a hacer el reflejo. Es como si el eje X se comportara como un espejo. Entonces yo hago el reflejo y esta de acá se estaría reflejando hacia acá. Entonces el punto P también se refleja. Entonces yo trazo aquí la vertical y esta vertical corta al eje X perpendicularmente. Entonces aquí se va a encontrar el reflejo de P y este reflejo de P lo llamo como P'. Pero las coordenadas de este P', ya, fíjate bien, va a ser el siguiente. A ver, aquí tú sabes que este de aquí en el eje X es menos 3. La axis es menos 3. Date cuenta. ¿Por qué? Porque las coordenadas de P es menos 3, así que la axis es menos 3. Y aquí la ordenada es menos 2. Menos 2. Entonces, para el punto P', la axis sigue siendo el mismo, menos 3. Pero como se ha hecho el reflejo respecto al eje X, entonces aquí la ordenada ya no va a ser menos 2, sino de menos 2 pasa a ser 2, se convierte en positivo, pues, ¿sí o no? Entonces sería menos 3 punto y coma 2. Ya está. Ahora, profe, ¿y de acá esto para qué me va a servir? Ah, ya, te va a servir para lo siguiente. Eso quiere decir que esta distancia de acá con esta de acá son la misma, pues. Son las mismas porque he hecho solamente el reflejo. He hecho el reflejo nada más. Estas distancias son las mismas. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero aquí es que la suma de esta distancia OP más el OQ, que es este de acá que lo marco con bolitas de acá, esta de acá tiene que ser mínima, dice. Pero como yo ya hice su reflejo hacia acá, entonces la suma de esta distancia con esta de acá tiene que ser mínima. ¿Y cuándo es que se va a cumplir de que esta distancia sea mínima? Cuando los puntos P', el punto O y el punto Q sean colineales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esté en una misma recta, así. Profe, ¿y por qué? Porque si no está en una misma recta, entonces esto podría estar así, ¿ves? Dobladito. Así y así. Entonces quiere decir que ya estas distancias son mayores, pues. Obviamente que es mayor. Si está curviada, entonces obviamente es mayor, ¿no? Porque esto es por un triángulo, tú lo sabes. Si está así curviada y no está de forma así recta, entonces tú ya sabes que la suma de estas dos distancias va a ser siempre mayor que la de esta de acá, pues. Entonces forzosamente tienen que ser colineales para que las sumas de las distancias sean mínimas. Esto tú ya lo sabes por un triángulo, ¿sí o no? Porque si esto no es en línea recta, entonces está así curviado. Entonces tú ya sabes que por la propiedad de los triángulos, este lado de acá es menor que la suma de los otros dos lados, ¿sí o no? Entonces forzosamente, para que esta suma de distancia sea mínima, tiene que estar así en línea recta, no queda de otra. Entonces esto es lo que escribimos acá. Para que esta suma de PO más OQ tome su mínimo valor posible, P', O y Q deben de ser colineales. Ya pues, entonces, si son colineales, quiere decir que están en una misma recta. Están en una misma recta. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? La relación nada más, pues como están en la misma recta, perdón, la relación respecto a los valores, pues. Tú tomas la división entre ellos y se cumple la igualdad, pues, porque están en una misma recta. Entonces acá quiere decir que si yo divido 2 entre menos 3, va a ser lo mismo que divida A entre 6. Y esto es lo que estoy colocando acá. Solamente que acá el signo lo han movido, pues, ¿no? Acá más y aquí es lo que es el menos. Pero da lo mismo si lo pasas hacia acá el menos. Ya, entonces de acá resuelves, pasas a multiplicar acá el 6 y te va a quedar que en este caso el A
vale menos 4. Ahí está. A es menos 4. Entonces, reemplazo aquí y ya tendría lo que son las coordenadas del punto Q que estaba buscando. Si ya tengo las coordenadas, a ver, ya tengo entonces el valor del seno. Profe, ¿cómo calculo esto? Ya, mira, vamos a hacer acá. Ya tengo las coordenadas de Q, sería 6, punto y coma, menos 4. Voy a hallar el radio vector. El radio vector, ya sabes cómo se calcula, yo voy a hacer rápidamente el cálculo. Esto sería, factorizo 2, acá me queda 3, 2 raíz de 13. Ya eso tú lo sabes hacer, ¿eh? Ya ese es un cálculo que yo rápidamente lo escribo. ¿Cómo se halla el seno? Seno es ordenada menos 4 entre radio vector, que es 2 raíz de 3. Sacas mitad, entonces te queda menos 2 sobre raíz de 13. Y ya tengo el seno de alfa. Entonces voy a reemplazar acá. Sea C el valor buscado, que es este de acá, reemplazo los valores. Raíz de 13 por el A. ¿Cuánto vale A? Menos 4. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Menos 2 sobre raíz de 13. Simplifico y ya tengo el valor que necesito. Menos 4 por menos 2 te va a resultar lo que es 8. Y esa sería entonces, en este caso, la respuesta. Chicos, ¿todo ok? Profesor, una pregunta pequeña. ¿Por qué P' vendría a ser casi lo mismo que Q? ¿Bajo qué propiedad? No, lo que sucede es que yo he hecho, mira, para poder tomar la suma de forma así como una recta, lo que yo he hecho es este OP hecho su reflexión respecto al eje X. Su reflexión. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que yo de aquí desde O he trazado esta línea de color negra, que es prácticamente el reflejo, pues, el reflejo como un espejo. Entonces, de aquí, el punto P se refleja hacia acá. La abscisa se mantiene, que es menos 3. Pero la ordenada nomás es la que cambia, porque este punto de aquí del tercer cuadrante pasa al segundo cuadrante. Entonces, como en el tercer cuadrante su ordenada era menos 2, entonces la ordenada en el segundo cuadrante ya pasa a ser 2, porque acá tiene que ser positiva, pues. Entonces, por eso es menos 3, punto y coma 2. Entonces, ahora sí, el gusanito más la bolita, para que sea mínimo, tiene que ser en una misma recta todo. O sea, P', O y Q tienen que ser colineales. Porque si no es en una misma recta y está curviada, entonces la suma de las distancias es ya más grande que lo que si fuera una sola recta. ¿Ya? Entonces ya pues, como está en una misma recta, el cociente de las coordenadas va a ser siempre constante. Y esto es lo que estoy aplicando aquí. Por eso digo 2 entre menos 3 va a ser lo mismo que A entre 6. Entonces de acá el 6 lo paso a multiplicar y me queda que A vale menos 4. Y ya teniendo las coordenadas, hallo el radio vector. Dime. Profe, disculpe. No debería ser al revés. O sea, la P' no debería ser 2 menos 2 como abscisa y la ordenada debería ser menos 3. Ya, mira. Lo que pasa es que te estás confundiendo con la parte que yo hice de la proyección. Acá no estoy aplicando la propiedad, mucho cuidado. Ya, lo que pasa es que acá no estoy haciendo eso. Mira, te lo explico así geométricamente. Cuando yo hago la reflexión, está sucediendo esto. ¿Ya? Está sucediendo esto, que los ángulos aquí son iguales. Este y este son iguales. Entonces yo hago la reflexión de este punto. Entonces quiere decir que esto se va así de manera perpendicular y cae aquí. Así, esa es una reflexión, no es la rotación como expliqué en la clase de la teoría. Entonces aquí perpendicular. Entonces, ¿qué quiere decir de acá? Quiere decir que este y este de acá son iguales. Esa es una reflexión. Entonces es por eso que como aquí
era -2, entonces aquí ya no es -2, sino ahora es 2, porque estas distancias de acá son 2 unidades y 2 unidades, ¿sí o no? Porque son iguales, porque acá la ordenada era -2, de acuerdo al dato. Esa es una reflexión respecto a un eje. Ahí está. Ahora, la abscisa sí se mantuvo, porque la abscisa acá sigue siendo -3. Por eso las coordenadas de este punto sigue siendo -3 con abscisa, pero ya la ordenada cambió a 2. No estoy haciendo la rotacional como expliqué en la teoría. No, eso es cuando los ángulos son perpendiculares. Yo estoy haciendo acá la reflexión, el espejo. Y ahí es donde se cumple esto de acá que te estoy mencionando. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, sí, ya comprendía. Gracias. Ya, muy bien. Ok, Profesor, muchachos. Sí, dime. profesor, del gráfico, solamente ha igualado las coordenadas de P' con Q, ¿verdad? Ah, ya. No, mira, algo que se cumple rápido, así práctico, es que cuando los puntos están en una misma recta, lo que se cumple es que el cociente es constante de las coordenadas. Entonces, por eso yo divido acá. Ordenada entre abscisa, 2 entre -3, 2 entre -3. Y hago lo mismo para el otro, para el de acá. A entre 6, A entre 6. Eso van a ser siempre iguales. Cuando están en una misma recta, tú divides las coordenadas de los puntos y siempre te salen lo mismo. ¿Está bien? Entonces eso es lo que he hecho. Pues acá, ordenada entre abscisa, 2 entre -3. Aquí está, 2 entre -3. Y hago lo mismo acá para el otro punto que está en la misma recta. A entre 6. A entre 6. Profesor, si no he hecho abscisa entre ordenada, igual. Igualito te va a salir, pues. Haces lo siguiente, a ver, sería -3 entre 2, igual, y acá también divides igual, pues. A ver. Sería 6 entre A. Ahí está. Sale lo mismo, pues. Sale lo mismo, despejas nada más acá. Sale lo mismo. Pasas acá, tienes 12 entre -3 y esto no es -4. Es lo mismo, por eso no importa cómo tomes el cociente, o entre esto, pero haces lo mismo acá. Yo divido Claro, por ordenada eso entre abscisa, ordenada coordenada. entre... Ajá, así es. Cuando está en una misma recta, ya de forma práctica aplican lo que les menciono. ¿Ya? Vamos a Profesor. avanzar, chicos, que estamos muy atrasados. Parece que el tema les ha caído un poquito pesados a la mayoría. A ver, ¿qué dice el problema 5? Raúl y Magali, al despedirse, se dirigen a sus hogares en las direcciones este y oeste, beta, norte, respectivamente. Ya, vamos a plantear esto acá para que se vaya entendiendo. Mira, esto es ángulos horizontales, ¿ah? Vamos a decir que este es el punto de partida. Felizmente que ya lo tengo todo listo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Trazar los puntos cardinales o las direcciones principales, norte, sur, este y oeste. Ya, acá te dice que Raúl, el que está de verdecito, se va hacia el este. Entonces Raúl se va hacia acá, hacia el este. Ahora, acá te dice que Magali caminó una distancia de 250 metros hasta llegar a su casa y Raúl una distancia de 200 metros. Entonces Raúl se fue hacia el este y caminó una distancia de 200 metros. Ahí está. Se va y llega a su casa. ¿Y qué distancia ha caminado? 200 metros. Pero Magali se ha ido hacia esta dirección, oeste, beta, norte. ¿Cómo se representaba oeste, beta, norte? Ya, pues entonces quiere decir que desde el oeste tengo que abrir un ángulo beta en dirección hacia el norte, ¿sí o no? Entonces de aquí hacia el norte abro un ángulo beta. Entonces esto sería así. Ahí está. Ahí está el ángulo beta aquí y la distancia que ha recorrido Magali es de 250 metros. ¿Y a dónde llegó? A su casa. Y Raúl también ya está en su casa. Aquí está. Muy bien. Te dan un dato. Te dicen que tangente de beta es 3/4. Ya. Luego usamos ese dato. ¿Qué más te pide acá? Halle la pendiente de la recta que representa la trayectoria del recorrido que tendrá que hacer Raúl
al partir de su casa para visitar a Magali. Ah, ya. Entonces dice que Raúl tiene que salir de su casa para ir a visitar a Magali y va a ir en línea recta hasta llegar a su casa. Así. Entonces te piden de que hayas la pendiente de esta recta. ¿Cómo hayas la pendiente de una recta? Esto lo puedes hallar respecto al ángulo de inclinación respecto al eje X. O sea, expresas el ángulo de inclinación aquí, que en este caso vamos a decir que sea alfa. Y la tangente de alfa, ¿qué es? La pendiente. Esa es la pendiente. Nada más. Ya está. Entonces, profe, eso es lo único que tengo que hacer. Es lo único que tienes que hacer. El problema no está complicado, solamente para interpretar. Entonces, esto es lo que yo voy a representar acá en el gráfico. Fíjate, ¿ves? Trazo, ahí está, la recta, que es la trayectoria que va a seguir Raúl, y el ángulo de inclinación lo llamo como alfa. Ahora, ¿cómo voy a hallar la tangente de alfa? Yo necesito, ¿qué cosa? Las coordenadas de algún punto en el lado final. Entonces dices, profe, ¿de quién voy a hallar las coordenadas? De la casa de Magali, pues. De la casa de Magali. ¿Cómo voy a encontrar esto? Mira, desde aquí voy a trazar la perpendicular. ¿Para qué? Para formar un triángulo rectángulo respecto a beta. Ahí está. Respecto a beta estoy formando mi triángulo rectángulo aquí. Chicos, lúcete, ¿ah? Tangente de beta es 3/4. Entonces esto quiere decir que está en la relación de 3 a 4 y a 5, ¿sí o no? Entonces díganme cuánto valen los catetos rápidamente. A ver, esto sí está sencillo, ¿eh? Si está en la relación de 3, 4 y este ya tendría que ser 5K. Entonces, ¿cuánto vale K? 50, ¿sí o no? Acá el K. 50, entonces esta distancia de acá sería 150 y esta de acá, como es 4 veces K, sería 200. Entonces esto es lo que planteo acá. 150 metros y de aquí hacia acá sería 200 metros. Ahora tú dices, profe, ¿y por qué está colocando que la axisa es menos 400 y la ordenada 150? Ah, ya, porque estamos asumiendo que aquí está nuestro origen de coordenadas, pues. Eso es lo que estamos asumiendo, que aquí está nuestro origen de coordenadas. Entonces acá está el eje X y acá está el eje Y, para que el ángulo alfa esté en posición normal. Obviamente, entonces acá estamos trabajando con nuestro origen de coordenadas. Entonces, estamos en el eje X negativo. Como la distancia de acá hacia acá es 400, entonces quiere decir que aquí la axisa tiene que ser menos 400 porque estás en el eje X negativo. Y la ordenada es la misma, pues acá sí es 150, porque estás en el eje Y positivo. Entonces, por eso las coordenadas de la casa de Magali es menos 400, punto y coma, 150. ¿Cómo se halla la tangente? La tangente se halla como ordenada sobre axisa. No me digas que acá no te quedó claro. Mira, la pendiente es la tangente y la tangente es la ordenada, 150, y la axisa es menos 400. Simplificas y ya tienes la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es menos 3/8. ¿Qué le vas a sacar? 50ª, 3. 50ª menos 8. Por lo tanto, te queda menos 3/8 y esa es la pendiente que te pedían. Entonces quiere decir que la respuesta es la D. Chicos, ¿todo claro para seguir avanzando? Jóvenes. Sí, muy bien. Sigamos. A ver, problema 6 me dice, en la figura se observa una placa cuadrada ABCD, cuyo precio de venta es esto, raíz de 314 coseno de beta menos 48 tangente de alfa, y esto está en sol. Ah, ya, ok, rápido. Ya, ahí está, 1, 2, y va. A ver,
Dice que la placa cuadrada tiene un precio de venta que es esta expresión. Si Ricardo compró 3 de estas placas, ¿cuánto pagó Ricardo? Bueno, hay que hallar el precio de venta de cada placa. Para ello tengo que hallar coseno de beta y tangente de alfa. De acuerdo al gráfico, veo yo aquí los ángulos menos alfa y menos beta. Ninguno de ellos está en posición normal. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir estos ángulos en posición normal. Y lo único que voy a hacer es cambiarle la orientación. Al cambiarle la orientación, ya los ángulos quedarían en posición normal. Y esto es lo que estoy haciendo acá. Le cambio la orientación a menos alfa y ya se convierte en alfa y el ángulo queda en posición normal. De igual forma, le cambio la orientación a menos beta y este convierte en beta y ya estaría en posición normal. Donde los lados finales serían el OC y el OB. Entonces, si yo requiero hallar coseno de beta y tangente de alfa de dos que son ángulos en posición normal, necesito las coordenadas de algún punto en su lado final. ¿Y quiénes son esos puntos que tengo que hallar sus coordenadas? El B, que me va a servir para el alfa, y para el beta me va a servir lo que es el C. ¿Ya? Ahí está. Ahora, fíjate, de acuerdo a las coordenadas de D, que es menos 5 punto y coma 0, y las coordenadas de A, que es 0 punto y coma 12, yo puedo deducir que desde O hacia D mide 5 unidades y desde O hacia A mide 12 unidades. Y esto es lo que escribiría aquí. 5 unidades es OD y el OA sería lo que es 12 unidades. Por lo tanto, si tú le aplicas aquí Pitágoras, te va a quedar que el lado del cuadrado va a ser 13 unidades, pues, ¿no? Si en caso lo requieres, pues el lado del cuadrado sería 13 unidades. Ya, pero lo que voy a hacer para llegar a las coordenadas de B y de C es utilizar congruencia de triángulos. Mira, desde B voy a trazar lo que es la horizontal y cae perpendicularmente hacia acá. Entonces, lo único que tú te tienes que dar cuenta aquí es que los triángulos son congruentes. Este de acá es congruente con este triángulo de aquí. ¿Por qué? Por el caso del lado, ángulo, ángulo. ¿Cómo ángulo, ángulo, profe? O sea que mira, fíjate, este ángulo de acá, ahí está. Mide lo mismo que este de acá, pues, ¿no? Porque aquí son complementarios. Vamos a decir que este de acá sea X. Ya por complementarios, pues, chicos. A ver, ciérrate. Vamos a decir que este de acá sea teta. Entonces el otro es 90 menos teta. Si acá es teta, acá es 90, este sería 90 menos teta. 90 menos teta, por lo tanto esto es teta. Esta, entonces como es lado del cuadrado es 13, es el mismo, la hipotenusa es la misma, 13 unidades, son congruentes. Entonces por la congruencia, yo tendría que este cateto de acá mide 5 unidades y este otro cateto tendría que medir 12 unidades. Por lo tanto ya tengo las coordenadas de B. La abscisa de B va a ser menos 12 y su ordenada va a ser 17. Y esto es lo que aparece aquí. La abscisa es menos 12 porque estás para el eje X negativo y la ordenada te va a resultar ser 17. Desde aquí hasta acá es 17. Entonces, de forma análoga, voy a conseguir las coordenadas de C. Desde C bajo la perpendicular, ahí está. Entonces, por la misma situación, tú ya sabes que este de acá con este de acá, ¿cómo resultan ser? Congruentes, porque este de acá también resulta ser lo que es el teta. Ahí está. Entonces, por la congruencia de los triángulos, acá es 5 y esto es 12. 5 unidades, 12 unidades. Entonces, quiere decir que acá la abscisa, aquí te va a resultar ser menos 17. Y la ordenada va a ser 5, y esto es lo que va a aparecer acá para C. Su abscisa menos 17 y la ordenada va a ser 5. Ya pues chicos, entonces ya vamos a poder hallar lo que es el coseno de beta y la tangente de alfa. Para el coseno voy a necesitar hallar el radio vector. Entonces voy a conseguir acá el radio vector. Y el radio vector te va a resultar ser la raíz cuadrada de 314. Ya está. Entonces calculamos pues acá. Coseno de beta, abscisa sobre radio vector, menos 17 sobre raíz de 314. La tangente de alfa, ordenada sobre abscisa, menos 17 sobre 2.
menos 17 sobre 2. Reemplazamos. Digo acá, sea P soles el precio de una placa debe ser, ¿no? Entonces, ahí está. P va a ser igual a raíz de 314, reemplazo coseno de beta, que ya lo encontré, ahí está menos 17 sobre raíz de 314, menos 48 veces tangente de alfa, que es 17 entre menos 12. Resuelvo esto, ¿no? Y me estaría quedando que P es 51. ¿Qué quiere decir? Que cada placa tiene un precio de 51 soles, y dice que Ricardo compró 3 por 3, pues, sería 153 soles, y la alternativa correcta acá sería la C. Chicos, ¿todo ok? Profesor, disculpe, ¿podría repetirlo? Porque me falló el internet y no puedo escucharlo. Bueno, chicos, ya, a ver, vamos a repetir, pero ya que conste que no va a quedar tiempo para las otras preguntas. A ver, lo que estamos haciendo acá es colocar al ángulo menos alfa y menos beta en posición normal. Lo que hemos hecho es cambiarle la orientación. Este de acá sería alfa. Y de menos beta, le cambio la orientación y queda en beta. Entonces, alfa y beta están en posición normal. Para hallar sus razones trigonométricas, necesito las coordenadas de algún punto en su lado final. Y para alfa, el punto que voy a encontrar en su lado final es este B. Y para beta, va a ser este de acá, el C. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como las coordenadas de D es menos 5, punto y coma 0, entonces quiere decir que desde O hacia D, mide 5 unidades. Y desde O hacia A va a medir 12 unidades porque la ordenada de A es 12. Entonces, desde O hasta A mide 12 unidades. Calculamos lo que es la hipotenusa. Para 5 y 12, tú ya sabes que la hipotenusa sería 13 unidades. Ahí está. Entonces ahora, desde B, estoy trazando la horizontal. Formo acá un triángulo rectángulo. Como acá la hipotenusa también es 13, ya que esto es un cuadrado, entonces los triángulos de acá son congruentes. Por la congruencia, esto es 5 y acá es 12. Por lo tanto, las coordenadas de B estaría dada como menos 12 la axis, porque estás en el eje X negativo, la axis es negativa, y la ordenada sería todo esto, que es 12 más 5, 17. Similar lo hago para C, bajo la perpendicular, por la congruencia de los triángulos, desde aquí hacia acá es 12, y de aquí hacia acá es 5. Por la congruencia de los triángulos. Entonces, ahora sí, la axis acá sería menos 17, porque el eje X es negativo. Y la ordenada sería 5. Entonces aquí está, menos 17, punto y coma 5. Hallo el radio vector acá y te queda raíz de 314. Consigo coseno de beta, axisa sobre radio vector, menos 17 sobre raíz de 314. Y la tangente de alfa, que sería ordenada sobre axisa, 17 entre menos 12. Reemplazo nada más aquí, ya el reemplazo lo pueden verificar ustedes, y te sale 51. Entonces esto es el precio de venta de una placa. Pero Ricardo ha comprado 3, dice. Multiplico por 3 y me sale 153 soles. ¿Ok? Bueno, chicos, tómenle la captura. Quiero hacer un problema más. 1, 2 y va. A ver, dice, el radar del crucero Omega detecta, dice, al navío Atlántida a 3 kilómetros de distancia en la dirección alfa. ¿Ya? Entonces, este de aquí, el Omega, está ubicado aquí. Y como el radar tiene un alcance de 3 kilómetros, o bueno, perdón. El radar del crucero Omega detecta el navío Atlántida a 3 kilómetros de distancia. Ahora, según lo que aprecio yo acá en la gráfica, el radar de Omega tiene un alcance de 3,5 kilómetros. ¿Y en dónde está detectando a la Atlántida? Justamente aquí. Y dice que a una distancia de 3 kilómetros, que es justamente lo que he colocado acá. ¿Y en qué dirección? En la dirección alfa, de acuerdo al ángulo. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Ahora dice, el radar de Omega tiene un alcance máximo de 3,5 kilómetros, lo que ya te mencioné, por lo cual no llega a detectar al navío que está anclado en B. Fíjate que el B está fuera del alcance del radar del Omega, ¿ya? Ahora, sin embargo,
el Atlántida, ¿quién es el Atlántida? El Atlántida es el de acá, este de aquí. Sí lo detecta y dice a 5 kilómetros de su posición. Ah, ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la distancia que hay de Atlántida hacia el navío que está acá en B es de 5 kilómetros. Entonces, esto es lo que yo tengo que trazar. Esto de aquí tiene una distancia de 5 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo consigo la distancia de omega hacia B, va a ser una distancia de 4 kilómetros. Porque como este cateto es 3 y la hipotenusa es 5, entonces esto es 4 kilómetros. Por si acaso ya lo coloqué el dato. Ahora dice, si el crucero omega desea intersectar al navío B, determine las coordenadas del navío obviamente, ubicado en el punto B, justamente en ese instante. Entonces yo quiero las coordenadas de B en este instante. ¿Cómo lo vamos a hallar? Mira, de la siguiente forma. Acá nos dice, construimos el punto P en la dirección de alfa a una distancia de 4 kilómetros de omega, para luego rotarlo respecto al origen de coordenadas del sistema y ubicar al navío B. Profe, ¿cómo es eso? Mira, como yo ya sé que la distancia de omega hacia el navío B es de 4 kilómetros, ya, esto ya apareció aquí, es de 4 kilómetros, entonces lo que yo voy a hacer es desde omega en la dirección alfa, voy a también a trazar una distancia de 4 kilómetros, hasta aquí. Y voy a decir que las coordenadas de este punto sea A punto y coma B. Entonces recuerda que esta distancia es de 4 kilómetros también, ya que esto de acá sería entonces de aquí hacia acá 1 kilómetro. ¿Con qué fin lo estoy haciendo? Mira, si las coordenadas de este es A punto y coma B, entonces de acuerdo a la rotacional que yo te mencioné en la parte de la teoría, las coordenadas de B sería entonces menos B punto y coma A, que es justamente lo que yo tengo aquí. Entonces yo tengo que encontrar quién es A y B y ya tengo las coordenadas del navío B. ¿Cómo lo voy a hallar? De la siguiente forma. Mira, como el alfa está en posición normal, yo digo que el seno de alfa resulta ser la ordenada, que en este caso es B, sobre el radio vector. Y el radio vector, ¿cuánto es? 3 más 1 es 4. Pues. Entonces, B cuartos. Y de igual forma, hallo el coseno. Coseno de alfa es la abscisa, que en este caso resulta ser el A, sobre el radio vector, que en este caso es 4. Entonces, de acá despejo B y despejo A. Paso a multiplicar 4 y me queda que B es 4 veces seno de alfa y de aquí que el A es 4 coseno de alfa. Entonces ya tengo A y ya tengo B. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas del navío B. Y las coordenadas de este navío B sería menos B, o sea que sería menos 4 seno de alfa. Y el A, que es 4 veces coseno de alfa. Y por lo tanto, la respuesta sería la C. Entonces recuerda que lo que hemos hecho acá es aplicar la rotacional. Y para poder aplicar la rotacional, recuerda que las longitudes aquí, o sea, los radios vectores tenían que ser iguales. Entonces, por eso es que desde aquí hacia acá, yo tracé un segmento también de 4 kilómetros. Como hasta acá era 3 kilómetros, le tuve que aumentar 1 kilómetro aquí, para que esto sea 4 kilómetros. Y como el ángulo acá es de 90 grados, se puede aplicar la rotacional. Entonces, por eso es que yo dije que las coordenadas de este sea A punto y coma B. Entonces, aplicando la rotacional, este sería menos B punto y coma A. ¿Cómo saqué A y B? Utilizando las razones trigonométricas. Seno de alfa, ordenada sobre radio vector, B sobre 4. Y el coseno, abscisa sobre radio vector, que es 4. Y de ahí despejo B y A, y ya tengo entonces las coordenadas del navío B. ¿Está bien, chicos? Muy bien, jóvenes. Ya nos ganó el tiempo. Ahí lo tenemos que dejar, pero lo que sí puedo hacer es pasar a las siguientes preguntas para que tú tomes rápidamente una captura, ¿ya? Toma la captura de esta, 1, 2, y va. Toma la captura. Paso a la siguiente. Una, dos, y a la siguiente.
Muy bien. Bueno, chicos, les pido que traten de reforzar bastante el tema con los videos, ¿ya? Y también traten de resolver las preguntas de los ejercicios propuestos y asistan al multichat. Ya veo que todavía por ahí tienen algunas dificultades con respecto a este tema. Ya nos estaríamos encontrando entonces el próximo lunes. Que les vaya muy bien a todos. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Muy bien.